Si tienes sarpullido, resequedad, cuero cabelludo graso e incluso simplemente comezón, esto es para ti. Hola, ¿qué tal, Stylers? Ahora les traigo una receta que en serio es buenísima, ya que vas a notar los cambios al momento, al instante, no tienes que esperar absolutamente nada. Es una receta para el cuero cabelludo que ayuda a combatir diferentes daños. Hace poco mi cuero cabelludo sufrió un daño por la exposición al sol, ya que duré demasiadas horas en el sol. Mi cuero cabelludo reaccionó y empezó a brotar demasiado sarpullido. Tenía todo el cuero cabelludo lleno de sarpullido, lleno de granitos, especialmente la parte de aquí de la nuca, entre el cuello y la nuca, tenía repleto de sarpullido, y esto fue por el sol. Tenía demasiada comezón, una comezón insoportable que me rascaba, incluso cuando estaba dormida me rascaba, era horrible. Usé champús especiales, me apliqué ungüentos, me apliqué pomadas. O sea, nada funcionó. No había nada que controlara la cantidad de sarpullido y lo peor, la comezón insoportable. Entonces lo que hice fue recurrir a mis antiguos procedimientos del cuero cabelludo para sanearlo. En serio que al aplicar esa mezcla sobre mi cuero cabelludo me controló por completo la comezón. Incluso disminuyó el sarpullido, esos pequeños granitos que me salían. No tuve que esperar nada para que desapareciera la comezón, para que desapareciera el sarpullido. O sea, el cambio fue casi instantáneo. Con este procedimiento vas a poder combatir el hongo o la bacteria que tenga tu cuero cabelludo. Si este procedimiento me funcionó a mí al 1000%, a ti te va a ir de maravilla. No importa si tienes cuero cabelludo seco, graso, resequedad, caspa o sarpullido como me pasó a mí, o simplemente que tengas comezón. Esta técnica va a aliviar todos los males que acoja tu cuero cabelludo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué productos se necesitan, cómo se prepara y cómo es que se aplica. Para empezar vamos a necesitar un SIO, y al SIO le tenemos que agregar agua caliente, muy caliente. La cantidad de agua va a ser más o menos un vaso. Todo depende del tamaño de tu SIO. Ya una vez que tengamos el agua en el SIO, vamos a poner por encima una gorra de proceso, una gorra de plástico, una bolsa de plástico, lo que tengas a la mano pero que sea de plástico. Esto es para hacer una especie de baño María, y vamos a necesitar aceite esencial de eucalipto. De este aceite le vamos a agregar media cucharadita. Por si no sabías, el eucalipto limpia el cuero cabelludo a profundidad, eliminando las impurezas. Y si tienes un cuero cabelludo con caspa, esta ayuda a combatir la caspa y la grasa. También necesitamos aceite de menta. Igual hay que agregar la misma cantidad, media cucharadita. La menta nos va a ayudar a reducir esa picor, esa comezón que se genera en el cuero cabelludo. Aparte de eso, refresca y estimula el flujo sanguíneo, o sea que es ideal para la pérdida del cabello, para evitar que se caiga. También necesitamos aceite de árbol de té. Igual se agrega la misma cantidad. El aceite de árbol de té es un antibacteriano, así que nos va a ayudar a combatir las bacterias, los hongos o incluso esa picor que tiene el cuero cabelludo. Y ya por último, aceite de argán puro. Igual le agregamos media cucharadita, y el aceite de argán nos va a aportar vitaminas y minerales que ayuda a reparar y mantener el grado de hidratación en el cuero cabelludo. Y hay que usar una brocha que sea para tinte, pero que sea blanda y que tenga suficientes cerdas. Si agarras una brocha que las cerdas estén súper duras y que tenga poquitas cerdas, no va a funcionar porque se te va a escurrir el producto. Y ahora sí, pasamos a mezclar todo súper bien. Procura que las cantidades de los aceites sean la misma. Esta preparación se aplica sobre el cabello limpio y seco. Aquí lo que queremos más limpio es el cuero cabelludo que el resto del cabello. Eso sí, tiene que estar súper seco el cuero cabelludo. Procura que no tenga nada de humedad para poder hacer este procedimiento. Este procedimiento se aplica de atrás hacia adelante, pero en mi caso lo voy a hacer de adelante hacia atrás, porque no solamente es aplicar los aceites en el cuero cabelludo y ya.
No, 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 no. Hay que hacer un procedimiento previo y para eso es más fácil mostrarlo por la parte de enfrente. Para esto necesitamos un peine de dientes delgados y lo que tenemos que hacer es peinar el cuero cabelludo. Vamos como a rascar el cuero cabelludo. Va a ser como si lo estuviéramos exfoliando. Incluso cuando tiene mucho daño el cuero cabelludo, van a ver cómo es que se desprenden unas pequeñas partículas blancas como si fuera escarcha, como si fuera caspa. Eso es lo que queremos, desprender todo lo que tenga el cuero cabelludo, pero ojo, hay que raspar solamente el cuero cabelludo, no el crecimiento del cabello. Ya que raspamos el cuero cabelludo, ahora hay que aplicar los aceites calientes. Ojo, los aceites tienen que estar calientes para que funcionen. Tienes que soportar los aceites lo más caliente que puedas, pero con cuidado de no quemarte. Por esa razón se preparan como si fuera baño María, para que estén calientes sin provocar quemaduras. Procura aplicar los aceites a toquecitos, solamente en la piel, en el cuero cabelludo. No vayas a aplicar los aceites en el crecimiento del cabello porque la preparación que hicimos no te va a alcanzar. Enseguida tomamos otra sección de 1 centímetro a 1,5 centímetros de grosor. Rascamos el cuero cabelludo con el peine. Hay que tallar ligeramente el cuero cabelludo, no queremos lastimarlo. Y enseguida depositamos los aceites calientes solamente sobre la piel. Seguimos haciendo lo mismo con el resto del cuero cabelludo. Raspamos y aplicamos los aceites. En serio, conforme estén aplicando los aceites vas a sentir una super mega relajación en el cuero cabelludo. Vas a sentir que ya no tienes nada de comezón y vas a sentir una sensación de frescura que te va a encantar. Recuerda que los aceites los debes de sentir calientes. Si no sientes los aceites calientes sobre el cuero cabelludo, no te van a servir. Si no te alcanzó la preparación, vuelves a hacer otra mezcla con agua caliente y la misma cantidad de aceites de cada uno de ellos. Si tu cuero cabelludo siente los aceites fríos, no te va a funcionar. No te va a combatir esa bacteria o ese hongo que tiene tu cuero cabelludo. Ya que terminamos de aplicar los aceites en todo el cuero cabelludo, nos vamos a colocar la gorra de proceso que usamos en el CIO. Pero la gorra de proceso la vamos a colocar de una forma especial. La parte donde pusimos el aceite la vamos a posicionar hacia adentro, o sea, hacia el lado del cabello. Y la parte que tocó el agua, esa la vamos a colocar hacia afuera. Esto nos va a ayudar a no desperdiciar nada y a que se concentre mucho mejor los aceites sobre el cabello. Y lo vamos a dejar reposar de 15 a 30 minutos y vamos a enjuagar con suficiente agua tibia, champú y acondicionador. Solo que para lavar el cabello va a ser en 2 partes. Se va a aplicar el champú de abajo hacia la mitad, tallando súper bien el cuero cabelludo, y vamos a tomar otra porción de champú de adelante hacia la mitad. La vamos a aplicar tallando súper bien el cuero cabelludo. Este lavado lo vamos a hacer 2 veces y va a ser opcional aplicar acondicionador. Si aplicas acondicionador, procura por nada del mundo toque el cuero cabelludo. Como pudieron ver, esta técnica es súper sencilla de realizar y con cambios realmente sorprendentes. Lo único que tienes que hacer es conseguir aceites esenciales, o sea, aceites que sean lo más puros posibles. Te recomiendo que no vayas a usar aceites procesados o aceites que no sean bactericidas, porque no te van a funcionar. En serio que van a sentir un cambio al instante. En cuanto la brocha toque el cuero cabelludo, van a sentir un momento de relajación en su cuero cabelludo. Pero esto va a suceder siempre y cuando el aceite que estés aplicando esté caliente. Si está frío, no va a funcionar. Otra cosa que les quiero comentar es que el tiempo de pose puede variar de 15 a 30 minutos, ya que hay personas que no soportan ese frescor que hacen los aceites en el cuero cabelludo. Entonces un mínimo de 15 minutos, y si aguantas lo suficiente, si no te molesta para nada, déjalo 30 minutos. Y otra cosa muy importante, las herramientas que hayas usado como el peine y la brocha se tienen que desinfectar, no solo lavarlos, porque como saben, el cuero cabelludo pues tiene bacterias o incluso puede tener hongos y hay que desinfectarlos súper bien. Si tú simplemente lavaste las herramientas que usaste con jabón,
no va a matar la bacteria o el hongo que se le haya quedado pegado al peine o a la brocha. Y cuando quieras volver a usar esas herramientas sobre tu cabello, sobre tu cuero cabelludo, pues todo el sacrificio que hicimos para limpiar el cuero cabelludo, pues simplemente se va a volver a depositar esa bacteria o ese hongo en tu cuero cabelludo y es cosa que no queremos. Así que procura desinfectar las herramientas que usaste en este procedimiento, ya sea dejándolas reposar en un bactericida. Así vas a poder eliminar cualquier bacteria, cualquier hongo, cualquier cosa que se le haya quedado pegado a tu peine, a tu brocha. Y haciendo eso no vas a correr en riesgo de que se vuelva a depositar el hongo en tu cuero cabelludo o se vuelva a depositar una bacteria en el cuero cabelludo. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado y espero que compartan este video porque es un video que en serio vale la pena hacerlo. Vas a notar un cambio al momento, al instante que estés aplicando los productos en tu cuero cabelludo. Y de pasadita, antes de compartir este video, no te vayas a ir sin reventar el botón de me gusta. Y recuerda que cuento con redes sociales y en todas me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.